encontrar el valor de x en la ecuación. Aquí tenemos una ecuación con logaritmos. Para resolver este tipo de ecuaciones, normalmente hacemos lo siguiente. Toda esta expresión la reducimos en una expresión que solamente tenga un logaritmo, ¿ya? Y de manera similar, este lado de la ecuación también la reducimos en una expresión que contenga un solo logaritmo. Ambos logaritmos deben ser de la misma base, de tal manera que podamos afirmar que si tenemos el logaritmo de la misma base en ambos lados de la igualdad, entonces podemos concluir que las expresiones que hayamos reducido son iguales. ¿Ya? Entonces de esa manera es que podemos, digamos, como eliminar los logaritmos de la ecuación. ¿Sí? Es lo usual ya para resolver este tipo de ecuaciones. Bien, entonces vamos a trabajar en primer lugar en el lado izquierdo de la ecuación. Tenemos x más logaritmo en base 15 de 3 elevado a x menos 25. Bien, entonces para reducir esta suma, aplicando las propiedades de los logaritmos, voy a copiar por aquí algunas de las propiedades. Por ejemplo, cuando tenemos el logaritmo de a en base b más el logaritmo de b, esto es igual al logaritmo de el producto a por b en la misma base. ¿Ya? Entonces, démonos cuenta que tenemos aquí dos términos. ¿Sí? Tenemos la suma de dos términos y eso se reduce a un solo término. Pero para poder aplicar esa propiedad necesitamos que aquí también esté el logaritmo de 15. Para ello utilizamos, digamos, este artificio. X por 1 sigue siendo X, pero 1 lo podemos escribir como logaritmo de 15 en base 15. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos la presencia del logaritmo en base 15. Ahora, hay una propiedad relacionada a los logaritmos que es la siguiente. Si tenemos el logaritmo en base b, digamos de a elevado a x, esto es igual a x que multiplica al logaritmo de a en base b. Entonces, nosotros vamos a aplicar la propiedad en ese sentido. El x que está aquí lo vamos a pasar como exponente del 15. ¿Ya? ¿Y eso con qué fin? Hacemos esto con el fin de poder aplicar esta propiedad, porque tendríamos el logaritmo de dos expresiones que se están, el logaritmo de la suma de dos expresiones, ¿sí? Que tienen la misma base, ¿ya? Entonces se copia el logaritmo en base 15 y las expresiones, como ven aquí en la propiedad, ya se multiplican, ¿no? Tenemos aquí esta expresión y esta otra, luego quedan multiplicadas. Entonces tendríamos 15 elevado a x por el logaritmo de 3 elevado a x menos 25. Bien, entonces con eso ya logramos el objetivo que teníamos para el lado izquierdo de la igualdad. Lo voy a copiar por aquí. Hemos reducido toda esta expresión a logaritmo en base 15 de 15 elevado a x por 3 elevado a x menos 25.
¿sí? Entonces hemos reducido a un solo término. Ahora vamos a borrar esto para tener espacio y vamos a concentrarnos en este otro lado de la ecuación. Bien, primero vamos a trabajar en el denominador de la fracción. Si tenemos una fracción y en el denominador está 1 sobre x más logaritmo en base 5 elevado a x del número 3. Bien, entonces vamos a hacer algo similar. Tenemos que aplicar las mismas propiedades. Aquí el 1 sobre x lo multiplicamos por 1, sigue siendo lo mismo, pero 1 lo podemos reemplazar por el logaritmo. Y aquí fíjense que tenemos que escoger la base 5 elevado a x. Tiene que ser la misma base, ¿sí? Para poder aplicar esta propiedad, ¿no? La base es la misma. Ya, entonces, y aquí el número sería 5 elevado a x. Todo esto sigue siendo, todo esto sigue siendo 1 sobre x, ¿no? No hemos alterado en nada la expresión. Ahora, si aplicamos la siguiente propiedad, bueno, esta propiedad tiene una variante que no le hemos puesto aquí. Vamos a escribir la propiedad con esa variante, que es la siguiente. Logaritmo en base b de a, y aquí tendríamos el exponente x, que es el exponente del número, y vamos a poner aquí un exponente a la base. Ya, entonces esta propiedad es similar, es prácticamente la misma. X va adelante y el exponente de la base va como denominador. Luego esto se multiplica, sigue siendo lo mismo, logaritmo del número en la misma base. Ya, entonces podemos usar esa propiedad para poner este número como exponente. Ya, entonces vamos aquí a borrar la x, porque esa x va a venir de acá, ¿sí? Y el número 1 ya iría como exponente aquí. A ver, lo voy a escribir para que quede más claro. 1 sobre x lo vamos a multiplicar por el logaritmo en base 5 de 5. Ya, esto es 1, no hemos cambiado nada. Y vamos a aplicar esta propiedad. Entonces nos va a quedar logaritmo de 5 en base 5. Y este eh, denominador, que es x, lo vamos a poner aquí como exponente de la base, ¿sí? Tal como está aquí en la propiedad. Ya estamos aplicando la propiedad en este sentido, ¿no? El denominador va como exponente de la base. Y el numerador va como exponente del número. En este caso el numerador es 1, entonces va como exponente. Bien, entonces esto sería simplemente el logaritmo de 5 en base 5 a la x. Bien, entonces vamos a reemplazar, en lugar de poner 1 sobre x, esto sería equivalente a escribir logaritmo de 5 en base 5 a la x. Ya, entonces aquí también tenemos la misma base y tenemos logaritmo de la suma. Podemos aplicar la propiedad de la suma de logaritmos. Ya, entonces, aplicando esa propiedad, solamente escribimos
un logaritmo, la base que es 5 elevado a x, y aquí 5 se multiplica con 3. Ya entonces ah, quedaría simplemente el logaritmo de 15 en base 5 elevado a x. Bien, aquí hemos reducido ya un poco el denominador. El denominador quedaría de la siguiente manera: logaritmo de 15 en base 5 a la x. Ahora, esa expresión está sumándose con el logaritmo de 15 de 54 en base 15. ¿Sí? El logaritmo de 54 en base 15. Aquí podemos realizar, o mejor dicho, podemos aplicar otra propiedad para que el logaritmo aparezca en el numerador, que es la siguiente. Si tenemos el logaritmo de, digamos, de a y aquí b, el logaritmo de a en base b, esto es equivalente a decir 1 entre el logaritmo de a, mejor dicho, de b en base a. Entonces hay un intercambio, ¿sí? La base ahora va a ser el número, el argumento del logaritmo, y bueno, aquí el argumento pasa a ser la base. Entonces, si aplicamos esta propiedad, pero en sentido inverso, tendríamos el logaritmo de 5 a la x, ¿sí? Y el número, o mejor dicho, la nueva base sería 15, ¿no? Y ya tendríamos eh, la expresión para aplicar la primera propiedad, porque tendríamos la suma de logaritmos, ¿no? Entonces podemos aplicar de nuevo esta propiedad y esto quedaría como logaritmo en base 15 y multiplicamos 5 a la x por 54. Bien, entonces con eso hemos logrado el objetivo de convertir esta expresión del lado derecho de la ecuación en un solo logaritmo, ¿ya? Logaritmo en base 15 de 5 a la x por 54. Bien, ahora solamente tenemos que igualar las expresiones, ¿no? Porque tenemos el logaritmo en base 15 en ambos lados, y si esto es una igualdad, estas expresiones, 15 a la x elevado por 3 elevado a la x menos 25, debe ser igual a 5 a la x por 54. Bien, entonces aquí ya tenemos una ecuación donde no aparecen los logaritmos. Esta ecuación es una ecuación exponencial porque la variable está en el exponente. Y bueno, entonces tenemos que ahora aplicar alguna estrategia de solución de ecuaciones exponenciales, ¿no? Para resolver este tipo de ecuación. Bien, lo que podemos hacer es simplificar un poco la expresión. Observen que aquí tenemos 15 a la x y 15 a la x es 3 por 5. Como está elevado a la x, afectaríamos el exponente a cada factor. Aquí tendríamos 5 a la x por 54. Podemos simplificar entonces 5 a la x y aquí el 54 podemos escribirlo como digamos 27 por 2. ¿Por qué 27 por 2? Porque 27
Si recuerdan, podemos escribirlo como 3 por 3 por 3, ¿no? O 3 al cubo. Y ahí normalmente en las ecuaciones exponenciales lo que buscamos es que aparezcan los números escritos eh, en una base común. ¿Sí? En este caso el 3, porque aquí aparece el 3 también, y aquí también aparece el 3. Lo que podemos hacer ahora es tratar de resolverlo por comparación. Tenemos 3 a la x por un factor. Bueno, aquí también aparece 3 a la x menos 25. Y aquí tendríamos 3 elevado a 3 al cubo por 2. O sea, por comparación quiere decir que nosotros diríamos que esta expresión 3 elevado a la x tendría que ser igual a 3 a la 3. Entonces diríamos que x es igual a 3. Pero también tendríamos que igualar este otro factor con el número 2. Ya entonces tendríamos que descubrir si se cumple también la igualdad para este caso. Suponiendo que esto sea cierto, entonces tendríamos que x es igual a 3. Ya, entonces esta hipótesis tendríamos que confirmarlo, ¿no? Este valor de x momentáneo tendríamos que confirmarlo a reemplazar aquí. Si observamos, tendríamos 3, aquí reemplazamos que x es 3 a la 3 menos 25. Y efectivamente 3 al cubo es 27, 27 menos 25, eso es igual a 2, ¿no? Entonces se cumple. Ya, entonces al cumplirse podemos afirmar que el valor de x es igual a 3. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos la solución para la ecuación.